hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente la salud se encuentra muy mal administrada, por lo tanto han equivocado un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitados al ingeniero Juan José Pons. Él fue presidente del Congreso Nacional, pero también es dirigente gremial, productivo en el ámbito bananero. También está con nosotros el ingeniero Bruno Leone. Él es presidente de la Cámara de Pesquería. Es indudable que estamos iniciando un gobierno con el señor Guillermo Lasso, que por sobre todo tiene que reconstruir la economía. Para esto tiene que impulsar la producción, pero inicialmente debe lograr cumplir con ese ofrecimiento de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. ¿Lo podrá hacer? Bueno, de hecho, gracias por la entrevista, Fernando. Primero que nada, un saludo a la audiencia, un saludo a mi amigo Bruno. De hecho, realmente la decisión del gobierno está enfocada al cumplimiento de ese programa y ya arrancó el programa el día 31 de mayo. Yo ayer me he vacunado dentro del programa en la segunda dosis en un absoluto orden y en absoluta respeto, sin hacer filas, todo muy bien. El cuello de botella está en llegar a tener el suficiente número de vacunas. Entonces, se tiene que concretar la llegada de las vacunas de Rusia, que son aparentemente 15 millones de vacunas Sputnik V que han sido ofrecidas por el presidente Putin y por el gobierno ruso, y que está todo esto en proceso, más todo lo que tenía comprado el gobierno anterior, que tiene que seguir llegando, más todas las compras. Hay un punto muy importante. El presidente Lasso ha abierto a la posibilidad de que las empresas privadas compren vacunas y las aporten al gobierno para su programa de vacuna. Y en este proceso ya hay, me parece que la Federación de Cámaras de Industrias que está proponiendo crear un fideicomiso a donde las empresas privadas aporten. El clúster de banano del Ecuador, como la Cámara de Acuacultura, hace algunos días ratificó un pedido que ya le había hecho al gobierno anterior de que se nos permita importar las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, que eran básicamente Sinovac traídas de China, para vacunar a todos aquellos empleados enrolados tanto del sector acuícola como del sector bananero. La ministra de Salud lo está estudiando. Entonces, hay todo un trabajo en esa dirección y lo ha definido el presidente Lasso, lo hemos escuchado en las intervenciones, como el principal programa económico de salud pública. Ingeniero Bruno Leone, ustedes tienen una participación, y me refiero al sector productivo, exportador, durante la pandemia, una participación muy efectiva porque hasta crecieron en exportaciones y no importó la pandemia y la enfermedad, siguieron trabajando. Así que hay un antecedente, yo lo he reconocido permanentemente. Muchas veces es muy fácil atacar al sector productivo, pero ustedes en la pandemia verdaderamente sostuvieron al país. Así que ahora esto de colaborar con las vacunas va a ser muy fácil. Así es, Fernando. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, a mi amigo Juan José. Mire, sí, y de la misma manera como ha indicado Juan José, nosotros hace algún tiempo, el año pasado, enviamos cartas a las autoridades respectivas para pedirles que nos permitan de alguna forma comprar vacunas, tener vacunas para vacunar a nuestros empleados y sus familias. Porque, por ejemplo, mire lo que pasa en el tema de los barcos. Nos pasó el año pasado. Barcos que salían a faena y estando afuera, aparecía un brote, tenía que regresar al barco, permanecer en cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces eran viajes fallidos, costos y una serie de cosas. Entonces nosotros enviamos una nota en ese sentido, porque ¿qué pasa? Cuando viene el marinero que está vacunado, digamos, y va a su casa, y si su familia no se ha vacunado, se puede contagiar también. Entonces no hay la seguridad. Así que nosotros vamos a contribuir el llamado que ha hecho el presidente. Nosotros, por supuesto que vamos a estar ahí. Cuando se constituya el fideicomiso, haremos los aportes, porque lamentablemente nosotros no podemos salir a comprar directamente la vacuna, porque
no la venden directamente. Así que en eso estamos, y yo concuerdo con lo que dijo Juan José hace un momento. El principal programa, la principal, digamos, medida económica que en este momento el gobierno debe acometer es que la gente se vacune, porque si no hay salud la gente no puede trabajar. Tras la vacunación viene la recuperación económica. ¿Será factible que en el Ecuador podamos enfrentar esa desocupación? Se dice que más de 5 millones de personas no tienen trabajo. ¿Cuál es su expectativa al respecto? Bueno, y desde el ángulo del sector productivo. Sin duda. Bueno, nosotros sostenemos que el Ecuador tiene que tener una visión de largo plazo, y esa visión pasa porque el Ecuador sea un proveedor de alimentos de orden mundial. Alimentos con calidad, alimentos orgánicos, alimentos sostenibles, y el Ecuador en eso tiene unas posibilidades enormes. Ahora, en el tema concreto, la coyuntura actual de yo lo he escuchado al ministro decir que son más de 5 millones, yo tenía el dato de que eran 7 millones que no tenían empleo pleno, o porque repartir una botella de agua en el semáforo de la esquina no es tener un trabajo. Estamos hablando de trabajo formal. Empleo. Entonces, son 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal. Entonces, esta ley de oportunidades, que ha dicho el ministro claramente que se está estudiando para enviar a la Asamblea, puede solucionar en algo el tema, porque ¿qué está pasando? ¿Verdad? El modelo actual, y eso a veces no gusta que se mencione, pero nosotros tenemos que decir las cosas como son, la inflexibilidad del sistema laboral ecuatoriano hace que la gente se inhiba de hacer nuevos proyectos, nuevas contrataciones. Entonces esta nueva ley que los trabajadores que hoy tienen van a estar protegidos por el Código Laboral, a ellos no se les va a afectar ningún derecho. Esta nueva ley va a crear la posibilidad de hacer contratos eventuales por actividades productivas que tienen ciertas características específicas, estacionalidades, como el caso de la pesca o como el caso del camarón, que tienen que, por ejemplo, en la época de las cosechas con las fases de la luna tienes que llevar más gente, o en la época del banano cuando cortas, el día que toca corte de banano, etcétera. Entonces tenemos mucha expectativa en eso, y ojalá que la Asamblea esté a la altura de esa demanda del Ecuador, porque el gobierno, cualquiera que este sea, tiene que velar por la mayoría, y hoy es la mayoría la que no tiene trabajo. Sin afectar los ingresos o lo que corresponde legalmente a los trabajadores, la flexibilización laboral tiene que ir precisamente para poder superar esa angustia que significa el que en la familia no tenga trabajo el padre. Fernando, el enfoque tiene que ser un enfoque sistémico. Hemos recibido al señor ministro de la Producción en el Comité Económico Empresarial, y él nos invitó y participamos en una sesión de trabajo como clúster bananero con el señor ministro de la Producción, y nos alegra escuchar todo el planteamiento que tiene de la competitividad del Ecuador el señor ministro de la Producción. Pero este concepto de competitividad en un solo ministro no es suficiente, porque es un sistema. Entonces el ministro tiene que embarcar en ese proyecto, liderar como frente productivo e incorporar al Ministerio de Agricultura, tiene que incorporar al Ministerio de Trabajo, tiene que incorporar al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Finanzas, porque es un paquete el que hace la competitividad de las naciones. Y no estamos inventando la guativa. Son las teorías de Michael Porter en sus cátedras de muchos años en la Universidad de Harvard. Entonces, el ministro Julio José Prado lo tiene con una claridad meridiana, pero un solo ministro no hace el proceso. El proceso tiene que ser sistémico, y ahí entra todo lo que acaba de decir Bruno, ahí entran los temas tributarios, ahí entran los temas de medio ambiente, y ahí entran los temas de tecnología aplicada en todo lo que es producción, que tiene que ver con inocuidad, sostenibilidad. Y hoy, en el caso particular de las musáceas, la gran amenaza que tenemos con el Fusarium FOC R4T, todo lo que tiene que ver con el banano, en el caso musáceas, va más allá del banano, el banano, plátano, orito, es decir, tiene que ver con seguridad alimentaria para el país. Esto es fundamental. Entonces, el concepto que tiene el ministro Julio José Prado tiene que ser un concepto del gobierno en su totalidad, como un sistema de país. Tiene que ser unificado el criterio bajo el liderazgo, en este caso, del presidente Guillermo Lasso. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente con nuestros invitados. Inicio de espacio publicitario.
Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Aspiramos a que el Ecuador encuentre la senda del desarrollo, de la prosperidad para los ecuatorianos. Y esto merece, por supuesto, el aporte de todos. Decían en el bloque anterior, ojalá que estén a la altura en el legislativo de las demandas actuales. Han habido pronunciamientos, por ejemplo, en el tema de la flexibilidad laboral. Si es que no se irrespeta lo establecido a favor de los trabajadores, tendrán nuestros votos. Hemos escuchado al mismo Partido Social Cristiano, que aparece como oponente ahora, pero con sensibilidad decir que apoyará todo aquello que sea bueno para los ecuatorianos. No hay nada más precario que la gente no tenga un empleo, ha dicho el ministro de Relaciones Laborales, a su vez repitiendo una frase del presidente. De manera que si tenemos eso claro y le damos oportunidades a estas 5 o 7 millones de personas de que con un esquema laboral ordenado, pero lo suficientemente flexible para que emprendedores, para que actividades estacionales, que son la mayoría de las actividades productivas ecuatorianas que tienen estas situaciones particulares, se los pueda contratar respetando sus derechos, fijando un valor, digamos, por hora que esté inmerso a todo el componente de la parte social, en fin. No debería haber ningún problema y seguramente eso va a dinamizar mayormente la economía porque vas a tener gente incorporada al consumo que puede de alguna manera también contribuir a que el crecimiento económico se dé de manera adecuada. No es el momento para ajustes económicos, tampoco para reformas tributarias. Estamos apreciando lo que pasa en Colombia. El 28 de abril empezaron manifestaciones que han cobrado muchos muertos. En el Ecuador deberá haber la sensatez del gobierno para ver de qué manera, por supuesto, logra estructurar la economía y la economía del Estado, pero sin generar este tipo de alteraciones. ¿Será posible? ¿Lo podrá hacer el señor Lasso? Yo estoy seguro que sí. Guillermo Lasso ha demostrado una gran capacidad política. De hecho, ha llegado a ser presidente después de 11 años y 3 candidaturas y en condiciones realmente adversas y ganar la presidencia de la República, porque ha demostrado que es un hombre sensible a las necesidades del país y que se sintoniza con el Ecuador. Entonces, lo importante es que el gobierno se sintonice con las necesidades del país. Y no es necesariamente imposible tener reformas que tienen que estar sintonizadas con las necesidades del país. Y permítame puntualizar. La reforma tributaria que se plantea para el Ecuador es una reforma tributaria necesaria y sintonizada con las realidades del país. Por ejemplo, es una reforma tributaria que tiene que eliminar el 2% que pagan los emprendedores, que es un 2% sobre las ventas, no sobre la renta. Es una reforma tributaria que tiene que reducir la carga tributaria en el Ecuador para liberar fondos que se activen a través de los sectores privados y de la ciudadanía. Es una reforma tributaria que tiene que invitar a la inversión, reduciendo gradualmente el impuesto a la salida de divisas. ¿Quién se puede oponer a eso?
porque nadie está hablando de subir impuestos. Todos estamos hablando de bajar impuestos. Por ejemplo, en la reforma laboral, no estamos hablando de afectar los derechos, como bien decía Bruno, de los 3 ciudadanos de cada 10 que ya tienen un empleo. Estamos hablando de que se generen oportunidades para los de que los no tienen, 7 los que no 7 tienen millones de un empleo. ecuatorianos. Hoy un artesano no puede contratar aprendices. Hoy un emprendedor no puede contratar aprendices o asistentes porque no le paga. Pero a su vez ese joven que se gradúa, cuando va a buscar un empleo y le dicen necesita experiencia, ¿qué experiencia puede demostrar si no ha tenido empleo? En cambio que si ha sido aprendiz, si ha sido asistente con un emprendedor, si ha trabajado en un internado, en una pasantía en empresas, tiene experiencia que demostrar, pero hay que dar los mecanismos para que esa facilitación laboral se dé. El incremento del diésel degeneró en un problema en la ciudad de Guayaquil con prácticamente un paro de transportistas. El señor Leonidas Issa, este dirigente indígena que tuvo una participación muy directa en el 2019, en octubre. Este señor ahora está llamando nuevamente para el 11 de junio a que la gente se levante, a que los indígenas reclamen. Él habla de que no se puede permitir el incremento del diésel, pero también habla de las tasas de interés. ¿Hay razones para que una persona como él pretenda en estos momentos movilizar a los indígenas y a ciudadanos en el Ecuador? Definitivamente no. El Ecuador necesita paz, tranquilidad, necesita ordenarse para poder acometer todos estos problemas que hemos mencionado aquí, la vacunación. El Ecuador necesita volver a encontrar el rumbo del crecimiento económico y no lo vamos a lograr pues tirando piedras ni quemando contralorías ni nada de ese tipo de cosas. Mire, el presidente Lasso es un hombre que su vida pues está ahí y él ha demostrado que es un hombre capaz de poder liderar procesos importantes. Y voy a decir algo que inclusive es la repetición de la frase de un presidente centroamericano: con no robar, la plata sobra. Entonces esa es y yo estoy seguro, y lo hemos comentado en medio, la corrupción no va a estar promovida pues desde el Ejecutivo en este gobierno. Entonces ahí hay una cantidad importante de recursos que se van a salvar, primero. Segundo, vamos a revisar bien el gasto de mala calidad para que entonces podamos ir haciendo sin irrumpir ni quebrar los derechos de nadie, pero podamos ir haciendo una optimización del Estado. Mire usted lo que nos pasa a los empresarios, la cantidad de trámites que hay, porque se creó tanta burocracia que cada persona en ese escritorio, en alguna oficina pública, quiere justificar su puesto. Entonces te piden una fotocopia, te piden un sello, te piden una cosa, un costo por aquí, un costo por acá. Eso tiene que terminar. Entonces el señor Leonidas Issa está planteando una movilización. Bueno, él pues tiene derecho a decir lo que quiera porque estamos en libertad, pero yo no creo que los ecuatorianos vayan a hacer eco a ese llamado. En el costo del combustible sí lo debo decir. En el caso, por ejemplo, del sector al que yo represento, está convirtiéndose en un peso muy fuerte en la estructura de costos. Yo creo que el presidente debería decir: muy bien, vamos a detener la subida del combustible y vamos a crear unas mesas de trabajo para decentemente y ordenadamente poder buscar un esquema de focalización al sector que lo amerite y así poder avanzar. Pero bullas, paros, piedras, vidrios rotos e incendios, eso el Ecuador no necesita. Y esperamos que haya un pronunciamiento de la propia sociedad de rechazo a actitudes como esa. Vamos a hacer una pausa, retornamos para el último bloque en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes.
En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gama visión en cada rincón. Expresábamos que no es momento para movilizaciones, es el momento de la unión entre los ecuatorianos. Pero obviamente las autoridades nacionales tienen que actuar a tiempo. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de la Policía Nacional. Siempre, por supuesto, respetando los derechos humanos, pero no, en nombre de los derechos humanos, permitir que hagan lo que hicieron en octubre del 2019, en donde hubo muertos e incendiaron bienes públicos. Tenemos que definir bien e identificar bien el problema y la causa del problema. Los anuncios no oficiales del señor Issa son anuncios que son parte de una campaña interna por captar la CONAIE. Y en ese proceso el señor Issa y quienes lo apoyan al señor Issa utilizan declaraciones inflamatorias para atraer la simpatía de los más radicales dentro de la CONAIE. No son los mismos discursos que tiene la presidenta de la Asamblea, la señora Yori, o que tienen otros dirigentes indígenas que están, y políticos de Pachacutic, que están en otro proceso, pero un proceso y que están integrados en el Estado como legisladores, por ejemplo. Están en otro proceso, que tienen funciones es un proceso importantes de reactivación de la economía, porque el reactivar la economía estimula la economía de las poblaciones indígenas, estimula la producción agrícola, estimula la producción de cuyes, estimula la producción de cerdos, estimula toda la producción, estimula el turismo a la serranía, de donde las comunidades indígenas de la Amazonía y de la serranía son parte integral. Entonces, aquí yo creo que los temas hay que tomarlos en la debida temperatura de lo que se tiene que ir dando. Y sí, indudablemente, a las autoridades, a la seguridad pública, tanto Ministerio de Defensa como Ministerio de Gobierno, le toca estar informado, estar al tanto, y al gobierno en general le toca estar sintonizado, insisto en esta palabra, con lo que está sucediendo en el país para calibrar las acciones que se tienen que tomar. Ingeniero Leone, vemos que por ejemplo en Colombia, en donde han sido incendiados departamentos de la policía, con miembros de la policía adentro, pero la Comisión de los Derechos Humanos va a Colombia para ver los excesos policiales. Entonces también nos genera reparos qué es lo que está pasando con estos organismos, el mismo de las Naciones Unidas y luego este que tiene que ver con Latinoamérica. Los derechos de las personas son universales. Todos tenemos derechos. El pueblo de a pie tiene derecho, digamos, así como lo puede tener el funcionario del orden o el oficial del orden. O sea, ¿por qué podría verse mal, digamos, que la policía en su legítimo mandato de su ley o de su constitución esté preservando el orden interno y sí estaría bien, digamos, de que un grupo de vándalos incendien un cuartel de la policía? Mire, el derecho del pueblo a reclamar y a manifestarse, eso es sagrado. Yo siempre repito una frase que escuché alguna vez: la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo terrible sería que hayan infiltrados, gente profesional, para causar este tipo de desórdenes. Esto está ocurriendo en Colombia y sucedió también en Chile, Perú y Ecuador. Ese es el problema. Entonces aquí tenemos, lo que pasa es que aquí tenemos dos corrientes, digamos. Una corriente que nace del Foro San Pablo, de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, y otra corriente de gente que quiere vivir en paz y con tranquilidad. Entonces las fuerzas del orden son para poner orden, si no, ¿para qué son, pues? Ahora, que si por ahí se considera un exceso que un policía con su escudo detenga a una persona, entonces ya ahí sí creo que estamos desdibujando el concepto de los derechos humanos y los derechos de la gente a protestar.
Estamos ya en la parte final. Es indudable que la cooperación internacional y la integración es fundamental. Es la manera de fortalecerse. El Ecuador tiene que ingresar a la Alianza del Pacífico. El Ecuador tiene que lograr ese acuerdo con los Estados Unidos. Pero ya escucho voces internas incluso que dicen que es muy difícil tener ese acuerdo con Estados Unidos, una sensación de negativismo, cuando muy por el contrario terminó el gobierno del señor Donald Trump y demostraba el interés porque Ecuador tenga ese acuerdo como socio natural, pero también al inicio del gobierno del señor Joe Biden. No entiendo un poco por qué al interior del país hay pesimismo. Hay que tomar claramente las frases del presidente Lasso, ¿no? Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto es fundamental. Desde el punto de vista del despegue económico del Ecuador, los 17 millones de ecuatorianos no somos el mercado consumidor que va a despegar la economía. Son los 7 billones de ciudadanos que hay en el mundo. Y en esa línea tenemos que tener una política de comercio exterior agresiva, que abra mercados, y que abra mercados que van allende los mares. Hay que abrir Asia. Hay que trabajar con un tratado de libre comercio con China, con Corea, con Japón. Y para eso la Alianza del Pacífico es fundamental. Hay que trabajar con Estados Unidos y no hay que tenerle miedo a la competitividad. Entonces ahí es donde tenemos que todos, como fuente vejuna, todos a una, sumarnos a ese esfuerzo. Porque hemos visto como, por ejemplo, el tratado multipartes con la Unión Europea ha sido supremamente beneficioso para el Ecuador. Y entonces ahí hay un ejemplo, hay un benchmark con el cual tenemos que trabajar. Hemos tenido entrevistas con la embajadora Ivonne Bacchi, sabemos del desempeño de ella en los Estados Unidos y con gran repercusión, tanto en el Ejecutivo, en el gobierno de Donald Trump, en el gobierno de Joe Biden y también en el ámbito legislativo. Da la impresión de que más bien está avanzado y usted como representante de un sector productivo importantísimo que pretende también llegar liberado de impuestos, de aranceles con productos hacia el mercado norteamericano. ¿Cuál es su visión ya al cierre del programa? A ver, me parece fantástico que el presidente Lasso haya confirmado a la embajadora Bacchi para que continúe como embajadora del Ecuador en Washington. Conozco a Ivonne hace muchos años, tuvimos el gusto y el honor de trabajar con ella a principios de este siglo, cuando estuvimos yendo a Washington a hacer lobby para obtener el ingreso libre de aranceles del atún en pouch con la iniciativa del ATPA, que era una iniciativa para la lucha contra las drogas. Visitamos a todos los senadores y a todos los congresistas y a todos sus staffers, y lo más importante de todo, porque en el camino algunas firmas de lobby vinieron ofreciendo los servicios, no nos costó ni un centavo, porque ese es el servicio que tiene que dar una delegación, digamos, en representación de un país, en este caso en los Estados Unidos. Entonces nos parece muy bien, y yo creo que ese acuerdo de primera fase que ya se logró, que inclusive, por ejemplo, entre cosas que usted dice, bueno, ¿y eso cómo se verifica? Ya, por ejemplo, los ecuatorianos que van a pedir una renovación de visa, ahora le dan a 10 años la visa, ya no a 5, fíjese usted. Hay resultados de esa relación. Entonces, sí hay el ambiente en Estados Unidos, cosas que no existía antes, para poder ir a un acuerdo de ese tipo. Sería fantástico, en el caso de las exportaciones pesqueras, sería algo fundamental, me imagino que para el banano y para el camarón igual, o sea, y vamos a trabajar en eso, y como bien dijo Juan José, ya tenemos el ejemplo con Europa, ese cuco que decían que iba a dejar sin trabajo y que iba a afectar, no resultó así, más bien ha resultado de un beneficio muy importante. Y al final del día, y para terminar, discúlpeme que me extienda, esto es una negociación, no es una imposición. Entonces usted va a negociar lo que es bueno para usted. Seguramente habrá que en toda negociación ceder en algo, ¿verdad? Pero al final del día el resultado tiene que ser positivo y beneficioso. Y como dijo también Juan José, en un mercado de 17 millones de personas, no tenemos el caso como Brasil, que tiene 220 millones de personas, o México. Nosotros tenemos que buscar al mundo, y eso se consigue a través de acuerdos comerciales. Hemos venido trabajando efectivamente desde el año 2002 en todo esto y he seguido muy de cerca lo que pensábamos era un avance y que iba a tener un desenlace positivo, una firma de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, como sí lo lograron los vecinos de Perú y de Colombia y por supuesto antes Chile. Muy amables por haber estado en nuestro programa al ingeniero Juan José Pons y el ingeniero Bruno Leone. Amigos, tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo, América.
forma de más control de poder.